me metí en tu canal de YouTube y me encontré que a ti te gusta preparar café. Me encanta el café como buena colombiana. Ok, y entonces me encantó el hecho de que tú descubriste en la forma de cómo tú preparas el café con la octava maravilla del mundo financiera. ¿Qué es eso? Explícame. Pues te lo voy a explicar con imágenes, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo te gusta a ti el café, a ti y a nuestros oyentes? ¿Instantáneo o prefieres hacerlo en una greca? ¿Cómo te gusta A más? mí me gusta, yo lo hago todos los días en una greca, me gusta tomármelo negro y con poca azúcar, pero bueno. Muy bien, entonces vamos a ver la diferencia tomando el ejemplo del café entre algo instantáneo y algo que te va a tomar un poco más de tiempo, pero que al final sabe mejor. Veamos el video de Natalia haciendo café. El interés compuesto es como hacer café en una prensa francesa. Al inicio no ves que pase nada, aunque sabes que es una buena máquina. Con el tiempo ves que empieza a generar lo que tanto anhelas, pero debes ser paciente. Y en el momento adecuado para poder degustar de un buen café, o mejor, de una buena inversión que te dará tranquilidad. ¿Quieres conocer la prensa francesa en las inversiones? Encuentra recursos gratuitos en el link de mi biografía. Ahí está. Hay quienes dicen que eso es una prensa francesa, hay quienes dicen que es italiana. El origen no importa. Lo que importa es que es una greca, es una cafetera para hacer café. Y nuestra querida economista y asesora financiera Natalia Ospina utilizó ese método lento de cómo hierve el agua. Y esa agua atraviesa por el filtro y toca el café y sale como una herramienta para explicarle a las personas sobre lo que ella considera que es la octava maravilla del mundo y es el interés compuesto, Natalia. Imagínate que lo de la octava maravilla del mundo no lo dije yo, se lo copié a un amigo que se llama Albert Einstein. Él dijo, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. El que lo entiende lo gana y el que no lo paga. Vamos a entender ese concepto porque me encanta esa definición para describir lo que es el interés compuesto y por qué lo gana. Pues porque el interés compuesto es ese interés que se va calculando sobre un capital invertido. Cada vez que se genera un rendimiento, ese rendimiento va y se suma al capital interés, al capital inicial. Por ejemplo, si yo depositara $1,000 en una cuenta con una tasa de interés anual del 2%, ganaría $20 y eso es multiplicar esos $1,000 por el 2% y al final del primer año ya tendría 1,020. Y ahí quiero ilustrarlo, la diferencia, porque esto es solo un año. Tú dirás, bueno, tanto por $20, pero el interés compuesto, así como el arte de hacer un buen café, toma tiempo. Entonces quiero mostrarles una gráfica de la Claro que sí. diferencia que va teniendo un interés simple con un interés compuesto. Porque si nosotros tuviéramos en cuenta que para tener un buen café se requiere tiempo, como vemos en esta gráfica, así es, Sí. esta gráfica, si tú te das cuenta, Fernando, a los primeros 5 años van muy de la mano, es decir, da igual sacarle el 2% a 1,000 cada año que si yo lo voy acumulando, pero mira que después del año 5 esa curva de interés compuesto va cogiendo vuelo y es ahí donde nosotros empezamos a ver lo que gana. ¿Por qué? Porque si yo obtengo una ganancia también en el segundo año, voy a obtener un efecto positivo por el hecho de que esto se produce sobre una cantidad cada vez mayor que el capital que tenía al inicio y este efecto es extremadamente relevante y positivo cuando se produce durante un tiempo mayor. El interés compuesto, Fernando, es hermoso después del año 5 y por eso es que siempre hablamos de que las inversiones, cuando tienen este ingrediente y son a largo plazo, es que generan ese efecto multiplicador. Ahora bien, obviamente ya explicaste que es una cosa a largo plazo, que como casi todas las inversiones hay que tener paciencia. O sea, esa gente que te promete hacer dinero de la noche a la mañana, usualmente terminan perdiendo. Es como estábamos comentando ayer, el casino. Ahora bien, ¿por qué precisamente? Y yo sé que me vas a repetir un poco de lo mismo, pero quiero enfatizar ese punto. ¿Por qué es tan importante aprender, conocer e invertir en el interés compuesto a la hora de planificar financieramente el futuro?
porque si no está este ingrediente mágico, no va a haber ese factor multiplicador. Cuando nosotros decimos que vamos a invertir, es que el dinero trabaje para nosotros, no nosotros trabajando por el dinero. Pero para que este dinero realmente haga ese efecto de trabajar como nosotros necesitamos, se requieren varios hechos. Uno, que haya tiempo y que lo que vaya generando no me lo vaya gastando, porque te voy a hablar un ejemplo de interés simple. Por ejemplo, si yo sacara un producto con un rendimiento fijo, es decir, que al final de un año me entregara un rendimiento y solo hasta el final de año yo puedo hacer interés compuesto con eso si no me gasto el interés. Vuelvo y lo reinvierto. Pero ¿qué tal que yo tuviera un producto que cada vez que genere esos rendimientos se vaya sumando al capital y que no dependa de mi voluntad? Sería aún mejor. Entonces, sin este ingrediente, el factor multiplicador es lento. Entonces se puede decir, y quizás voy a exagerar, pero invertir en recursos financieros que trabajen con el interés compuesto es prácticamente una inversión en piloto automático, porque tú pones el dinero y esto poco a poco va creciendo y parte de lo que vas ganando se va revolviendo y va a invertir. Ahora bien, una de las quejas mías de aquí de Estados Unidos es que el sistema bancario da muy pocos intereses de ganancia, o sea, es muy poco. Tú abres una cuenta de banco, una cuenta de ahorro, una cuenta corriente y prácticamente no te da nada. Para tú ver algo relevante en cuanto a retorno, tiene que ser una cuenta más arriesgada, un money market account y ese tipo de cosas. Pero ¿cuáles dijeras tú que son algunas de las cuentas, de los tipos de inversiones que ofrecen el interés compuesto? Porque no es solamente llegar a un banco y decir, aquí tengo $2,000 y quiero abrir una cuenta y póngamela en un producto de interés compuesto. ¿Cómo funciona esto? Bueno, como te decía ahora, uno mismo podría hacer interés compuesto si yo cogiera una cuenta, como tú dices, que no me dé muchos rendimientos y cuando genera esos rendimientos no me los gasto, sino que la próxima inversión que haga los reinvierte. Mira que en la curva que les mostré inicialmente, el interés compuesto se iba separando del interés simple en el año 5. Entonces, ahí va mi recomendación. Si yo tengo tiempo para poder que esta inversión eh, tenga sus frutos, pues yo uso productos, porque ojo, lo que tú dices es cierto, no todos los productos ofrecen interés compuesto en su ADN. Uno puede hacer interés compuesto si no se gasta los intereses, pero puede que sea un interés compuesto más lento. Sin embargo, si yo tuviera que usar un capital en 1, 2, 3 años, mira que la diferencia de ponerlo en algo con interés compuesto versus el interés bajo que ofrece una cuenta de ahorros, no va a haber mucha diferencia. Por eso para mí el interés compuesto es hermoso cuando nosotros tenemos el tiempo de dejar que él haga multiplicación. Pero también me hiciste un ejemplo muy bueno y fue el tema de los mercados financieros. Y quiero explicar la segunda parte del concepto de Einstein, porque él decía, el que lo entiende lo gana, y ya sabemos cómo ganarlo, con paciencia, con tiempo, y el que no lo paga. ¿Qué quiere decir que lo paga? Y aquí es donde para mí hay dos formas de pagarlo. Te voy a poner un ejemplo de un interés compuesto a la inversa, y será el tema de pagar un interés. Por ejemplo, si yo saco un crédito y si te das cuenta, cuando uno saca, si ha sacado un crédito de vivienda, de vehículo, un crédito de consumo, lo que uno más paga al inicio son intereses. Entonces, también funciona a la inversa por un lado, pero el efecto de pagarlo en los mercados financieros lo quiero explicar también con gráficas porque el mismo concepto de crecimiento se puede aplicar a la inversa cuando hay un mercado financiero decrece. Si en un año, yo te quiero poner un ejemplo, si en un año o durante un cierto periodo de tiempo se incurren pérdidas, les voy a poner un ejemplo y voy a pedir ahí que por favor me pongan esa gráfica donde estamos hablando de una gráfica que tiene varios índices bursátiles y que me va a ir mostrando cómo en un año de pérdida, si el rendimiento del siguiente, exacto, del siguiente periodo, así como lo estamos viendo en pantalla, se acumulara un capital más pequeño, es decir, no creció, sino que mi capital decrece. Y eso va muy asociado a preguntas que tú me hacías ayer, como en qué momento yo me salgo del mercado, en qué momento, si hay una pérdida, yo debería efectuar la salida. Aquí hablábamos de que si no está invertido en una sola acción, pues tiene que ser muy cauteloso. Ahora, si yo comenzara con un capital, por ejemplo, de 100 y pierdo el 50% durante un periodo, ganar el 50% que perdí no sería suficiente para volver a los 100 iniciales. Es decir, solo alcanzaría
de ese 50 que me bajé, estaba en 100, me bajé a 50, le gano el 50, es decir, me subí a 75, necesitaría una ganancia del 100% para regresar en el capital inicial. Esa gráfica que están viendo a continuación es lo que ocurrió en el 2020. En esta tabla se calculó el rendimiento porcentual desde el comienzo del año hasta el fondo de mercado en marzo de ese año para algunos de los índices más comúnmente seguidos. Luego se calculó el porcentaje de rendimientos desde el fondo de mercado hasta cierto momento. ¿Cuál fue el rendimiento total de esta tabla? Lo que quiero mostrarles y ejemplificarles es que si yo cogiera, por ejemplo, el índice europeo Stocks Europa, que es la quinta línea empezando de abajo, por abajo en la tabla, perdió un 35.4 hasta marzo. Luego se recuperó alrededor del mismo porcentaje, es decir, un 36.3, pero fijémonos que en el dato del año acumulado, desde el principio de año, sigue estando negativo en un 12%. Este es el porcentaje negativo desde el principio de año. El índice de Argentina, por ejemplo, que ves ahí por países, perdió casi un 50%. Luego recuperó más del 125%, pero el rendimiento total es solo del 18%, es decir, no alcanzó el 75% que se esperaba, porque el rendimiento en el segundo periodo se acumuló en un capital que era más pequeñito. ¿Hasta ahí está claro ese ejemplo de perder? Muy bien, excelente. O sea, de hecho, eso era lo que yo te iba a preguntar. ¿Cuáles son los riesgos de esto? Y obviamente existen, pero yo creo que bien asesorado y con la información a la mano podemos evitar este tipo de pérdidas. Entonces, la pregunta que cabe aquí es cómo evitar el efecto adverso de la capitalización en las pérdidas. La mejor manera de evitar este efecto es prestar atención para no tener grandes pérdidas, que era parte de tu pregunta, que amplifiquen el efecto. Por ejemplo, si después de una pérdida del 90%, yo necesitaría ganar un 900% para alcanzar el punto de equilibrio. Entonces, si yo quisiera darte como un estándar, para que yo te puse un ejemplo de muchos indicadores, pero te voy a dar una tabla mucho más pequeña para que la gente lo tenga claro y es cómo evitar hacer grandes pérdidas dado el hecho de que no podemos predecir lo que sucederá en el futuro. Entonces, en esta siguiente gráfica, lo que estamos analizando aquí es que efectivamente ten en cuenta que una pérdida del 10 yo necesitaría recuperar el 11 para volver a mi punto inicial. Si yo pierdo el 20, necesitaría subir el 25. Si yo pierdo el 30, el 43 y así sucesivamente hasta perder un 90%, necesitaría que esto se recuperara hasta en un 900% para recuperarme. Entonces, ¿cuál sería la forma de evitar y hacer que esto no es para asustar a la gente, pero yo quiero dejar un mensaje aquí muy claro, y es que la mejor manera de evitar grandes pérdidas es implementar una diversificación global de una cartera de inversión? ¿Te acuerdas ayer cuando hablábamos del tema de pérdidas y yo decía, lo mejor es no estar invertido en un solo activo, solo porque sea bueno, porque alguien me dijo que era excelente? Si yo diversifico, voy a admitir que yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Asumo que si pierdo en alguna clase de activos, pues probablemente voy a ganar o al menos perder menos en otra clase de activos. Por lo tanto, una cartera adecuadamente diversificada es la primera defensa que se tiene contra el efecto perverso que produce el interés compuesto cuando hay pérdidas. Cuando nos funciona a favor, todos felices, pero cuando hay pérdidas es que debemos estar diversificados. Una de las cosas que yo veo con el tema del interés compuesto que estás trayendo a la mesa es que, y yo en parte me siento un poco arrepentido de esto porque yo comencé tarde, es cómo uno le puede decir a la gente joven, usualmente cuando se gradúan de la universidad, que consiguen su primer trabajo, y aquí en Estados Unidos que quizás están en el proceso de pagar sus préstamos académicos, pero que ya tienen suficiente ingreso para comenzar a invertir. O sea, ¿cómo no le puede inculcar a estas personas jóvenes, 25, 30 años, de que, oye, espabilate, aprovecha el interés compuesto? Uno de los retos más grandes que tenemos los asesores financieros es
despertar ese interés por el largo plazo, porque vivimos en un mundo tan inmediatista, o sea, yo puedo hacer el café instantáneo, puedo prender el microondas y tener todo caliente en un minuto, pero cuando yo veo el fruto de las inversiones a largo plazo, que es paciencia, constancia, y yo puedo llevarlo a una calculadora de interés compuesto que existen en Google, cualquier persona la puede descargar y simplemente calcular. Yo invito a eso a una persona joven y no joven, porque nunca es tarde para empezar. Pero si tuvieras en una calculadora de interés compuesto lo que pueden hacer $100 mensuales invertidos a 20 años versus $500 mensuales invertidos a 10 años, te sorprenderías de ver cómo incluso con menos cantidad, pero más tiempo, yo logro tener un efecto mayor de acumulación y eso solo se explica por interés compuesto. Mucha gente quiere esperar a vivir, a gastar, a comprarse la casa para empezar a invertir cuando ya le faltan pocos años para lo que sea que esté planificando, su retiro, educación de hijos, etcétera. Si yo me espero unos pocos años, así tenga mayor ingreso en ese momento y pueda invertir más, nunca va a ser el mismo efecto que yo le doy al tiempo. Entonces, como decimos acá, el tiempo perdido lo cobran los santos. Si tú tienes tiempo para hacer inversiones, no dudes que no importa el monto. Yo siempre digo, no importa el monto. El efecto que vas a tener al final es sorprendentemente diferente a que si yo empiezo después con el triple. Como decía el gran Chespirito en su personaje del Chavo del Ocho, de poquito a poquito se llena el jarrito. Y definitivamente si comenzamos a invertir en esto a los 25, a los 30, a los 35 años, cuando todavía te queda la mitad de tu etapa de producción laboral, y como dice Natalia, por lo menos $100 al mes, definitivamente a largo plazo vas a estar viendo los frutos, ¿no?, de Y esta cosecha. diversificado, no solo eso, sino que empieces a pensar en diversificación, porque sabes qué pasa, que hoy como nosotros hablamos, si se ven este programa, si se nutren de lo que hacemos todo el día en este canal, en Buenos Días Wall Street, aquí en el Campanazo, y se dejan llevar solo por las noticias de Nvidia, ¿cierto? Hoy hablábamos de Amazon y entonces yo quiero ir por esas empresas porque son las que más dan, más que eso es importante saber que a largo plazo, y tú lo dijiste ahora muy bien, un día vemos esto, al otro día no es sorprenderte ver la misma empresa en el patito feo, y es que el mercado es cíclico y eso hace parte, tiene que haber volatilidad, pero diversificarse también va a ser parte de esa estrategia. Claro, definitivamente diversificarse es importante. Mi amiga Julie Staff, la inversionista, decía no poner todos los huevos en la misma canasta porque si tropiezas es probable que todos los huevos se rompan. Entonces, por eso es que hay que poner huevos, tus inversiones en diferentes áreas. Una parte en tecnología, otra parte en metales preciosos, otra parte en asuntos energéticos, otra parte en materiales de construcción, otra parte en la industria automotriz, en lo que tú quieras, que sea lo que se identifique contigo, porque eso es muy importante, Natalia. Hay personas que, por ejemplo, no quieren invertir en compañías del vicio, o sea, empresas que venden alcohol, que venden cigarrillos. Está bien. Ahora hay un auge por invertir en empresas que están vinculadas a la marihuana. No lo tienes que hacer. Hay personas que están en contra de invertir en compañías de salud. Muy bien. Lo importante es buscar la industria que a ti te gusta, que crees que te va a dar rendimiento, invertir diversificadamente. Así es, y te voy a agregar algo ahí. Diversificar no es solamente en activos, sino también de manera geográfica. Ustedes en Estados Unidos tienen el mejor mercado de inversión. Yo le hablo también a la gente que puede que no está en Estados Unidos y lo vea lejano. No es tan lejano. Empezar a diversificar, porque el peor error que a veces podemos tener es tener, como tú dices, todos los huevos en la misma canasta y eso puede incluir en el mismo país, en las mismas leyes. Eso hace parte también de diversificarse.